el sindicato haga de un trabajador debe constar por escrito, es decir, que el trabajador, ¿verdad?, esté expresando la libertad de demandar a una persona, y en vista de esa libertad que expresa en el escrito, pues obviamente es que nosotros entendemos que la representación tendrá que ser a requerimiento escrito. O sea, no es factible o no es legalmente posible en materia laboral que un trabajador, que el sindicato vaya a representar a un trabajador solo porque el trabajador verbalmente le dijo que lo representara. No, debe constar por escrito y debe firmar ese escrito en donde expresa la voluntad de que el sindicato lo represente en ese conflicto individual de trabajo. Entonces, a eso le conocemos nosotros como el caso de requerimiento escrito, lo cual tiene su sentido, recordemos, a partir del mismo derecho liberal, el cual refleja, ¿verdad?, que el sujeto debe tener la libertad de demandar a otra persona, porque a uno le pueden haber vulnerado un derecho, pero es esa decisión que uno toma, si demanda o no demanda a una persona judicial o administrativamente. Entonces, por eso el legislador dice, bueno, tiene que ser a requerimiento escrito, no puede ser podemos decir por requerimiento verbal, sino por requerimiento escrito. Ahora bien, otro punto que quiero distinguir al respecto es de que el artículo 228 habla de representar a los miembros del sindicato a requerimiento de estos, pero los va a representar en el ejercicio de los Aquí hay que saber distinguir dos cosas, y es que en materia de derecho colectivo existen dos formas de representación, una representación individual y una representación por delegación. Ahora bien, el literal C del artículo 128 se está refiriendo a la representación individual, porque la representación por delegación es para efectos de que ya señala el artículo, parece ya lo había mencionado yo en la sesión anterior, que es el caso del artículo 207 del Código de Trabajo, que en el inciso segundo refiere que la calidad de un sindicato, la calidad de un miembro de un sindicato en el ejercicio de sus derechos inherentes a tal calidad son estrictamente personales y solo se permite la representación de un miembro por otro cuando llene los requisitos siguientes. Bueno, lo que está diciendo, la representación se otorgue por escrito y le acompañe del comprobante de identificación extendido por el sindicato al miembro representado. Es lo que sucede, ¿verdad? Y el otro caso de la representación es cuando se tenga lugar en un sindicato organizado en secciones o subsecciones, tanto el representante como el representado pertenezcan a la misma sección. Es decir, en ese caso estamos hablando de una representación por delegación, pero ese es para efecto de que se voten aspectos que no tengan que ver nada con la disolución del sindicato, que es lo que esta disposición pues está diciendo, que frente al caso de la disolución del sindicato no opera una representación por delegación. Pero el artículo 228, literal C, es claro que refiere a una representación individual, no a la representación por delegación. Entonces lo va a representar obviamente por los derechos que emanan de los contratos individuales de trabajo. También el sindicato tiene atribución de asesorar a los miembros del sindicato a fin de que estos obtengan mejores condiciones de vida. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo asesorarlos, puede ser que un trabajador tenga el interés que el sindicato meramente lo asesore en asuntos laborales o sobre las condiciones de trabajo. Pero ya en materia de que lo va a representar en el conflicto, no tiene interés el trabajador en eso. Por lo tanto, pueden dar esa asesoría. Recordemos que al interior de los sindicatos, por la misma experiencia que van adquiriendo los secretarios de conflicto, pueden tener conocimiento de qué derechos, ¿verdad?, son los que le asisten a un trabajador. Entonces, en vista de esas circunstancias, perfectamente pueden dar asesoría porque están en mejores condiciones que el trabajador para poder hacer este tipo de asesoría. Ahora, el sindicato también, de acuerdo a lo que hace referencia el artículo 228 del Código de Trabajo, debe también no solo asesorar, sino que también esté obligado a promover la educación técnica.
cuando hablamos de promover la educación técnica de los afiliados del sindicato, bueno, el sindicato puede en su momento, ¿verdad?, buscar las instituciones pertinentes o hacer convenios con algunas instituciones que se encargan de promover seminarios, capacitaciones o fundar talleres para el ejercicio o bien para gestionar con el instituto. En este caso, recuerden que ya no existe, ¿verdad?, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, sino que ahora es otro organismo que hace las veces de esa institución y perfectamente los trabajadores pueden buscar a través de estas instituciones, ya sean instituciones del Estado o sean instituciones privadas, que puedan promover la educación técnica de los afiliados. Pero no solo promover la educación técnica, o sea, lo que tiene que ver a la calificación de la mano de obra, sino que también pueden promover la educación general. La educación general se puede promover a través de buscar personas que capaciten sobre relaciones humanas, personas que capaciten sobre planificación familiar, charlas sobre la prevención de los riesgos en los centros de trabajo y cualquier otro tipo, en ese caso, de enseñanza, podemos decir, que va a ser importante en materia de promover la educación general. Entonces, por ahí habría que ir buscándole sentido a estas disposiciones. Entonces decíamos que debe promover la educación general de los miembros del sindicato, y para ello lo puede hacer bajo esta perspectiva, ¿no?, de las que mencioné. Solo déjenme mover este ventilador que me está molestando. Entonces, ya les hacía referencia, es promover la educación general de los miembros del sindicato. Y lo puede hacer en los términos ya mencionados. Así es que ahora veamos el siguiente literal. Le corresponde al sindicato crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u otras obras de utilidad común para los miembros. Dentro de ella, el sindicato debe de promover el funcionamiento de establecimientos para que se vaya mejorando las condiciones de los trabajadores. Dentro de esto habría que hacer referencia a lo siguiente, ¿no? Nos está diciendo crear, administrar, subvencionar instituciones o establecimientos de utilidad común para los miembros. Si nosotros nos preguntamos qué es crear una institución, pues obviamente es hacer nacer una institución de utilidad común para los trabajadores. Por ejemplo, que el sindicato, a través de la colaboración, podemos decir, de alguna donación que le puedan haber hecho el exterior, entonces el sindicato funda una escuela, el sindicato crea una agencia de colaboración para los trabajadores, el sindicato puede crear una cooperativa para el consumo de los afiliados del sindicato. Entonces, con eso el sindicato estará llevando a cabo una obligación que tiene, como es la de crear instituciones, en este caso de utilidad común. Pero también al sindicato le corresponde administrar. Administrar es que el sindicato pueda tomar a cargo todas aquellas instituciones que han sido creadas, ya sea porque la fundó el empleador. Digamos, el empleador puede fundar una escuela, el empleador puede fundar alguna cancha deportiva, el empleador puede en algún momento determinado fundar, como ya dije anteriormente, alguna cooperativa de consumo. Entonces eso implica en cierta medida que el sindicato no es el fundador de esas instituciones, pero el sindicato puede ser el encargado de administrar las mismas. Puede ser también que el Estado, que el empleador colabora con el sindicato para efecto de crear estas instituciones, pero una vez creadas estas instituciones, lo que ocurre es lo siguiente.
digamos, el empleador se encarga el empleador puede, bajo esta perspectiva, fundar, ¿verdad?, la institución. Y le dice al sindicato que la administre, nada más, que la administre, pero los fondos para el mantenimiento, el funcionamiento de esa institución los sigue proporcionando el empleador. Pero ahora puede ocurrir lo siguiente, el empleador crea la institución, la da al sindicato para que la administre, pero el sindicato al mismo tiempo tiene que colaborar con la realización de algo. Puede ser que el empleador, ¿verdad? Que el caso del empleador fundó la escuela para los hijos de los trabajadores y entonces le corresponde ahora al sindicato pagar los profesores de esa escuela. Ese puede ser un ejemplo en el cual el sindicato viene, ¿verdad? Realiza esa subvención, es decir, viene en una forma de ayuda efecto de que la institución pueda funcionar como tal. Entonces, de acuerdo al literal che del artículo 128 del Código de Trabajo, le corresponde crear, administrar o subvencionar, es decir, venir en auxilio, es decir, en la forma que ya planteamos anteriormente, para efecto de que la escuela pueda seguir, en este caso, funcionando. Luego, el literal D nos hace referencia que son obligaciones que tiene, en este caso, el sindicato, obligaciones de hacer que tiene el sindicato, a adquirir bienes que se le requieren para el ejercicio de sus funciones. Ya anteriormente habíamos dicho nosotros que el sindicato perfectamente para funcionar como tal puede adquirir un local. Una vez que tiene ese local puede adquirir los muebles que son necesarios para su funcionamiento. Puede ser un aire acondicionado, puede ser ventiladores, pueden ser computadoras, pueden ser sillas y todo lo que podamos hacer referencia nosotros a la instalación de una oficina. Entonces vemos que el sindicato puede perfectamente realizar esa adquisición de bienes porque a final de cuentas cuenta con donaciones, cuenta perfectamente con el caso de las cuotas sindicales y eso le puede permitir realizar este tipo de compraventas, ya sea de muebles o inmuebles. Al sindicato, de conformidad al artículo 228 del Código de Trabajo, en el literal E, le va a corresponder fomentar las buenas relaciones obrero-patronales sobre la base de justicia social, así como colaborar en el perfeccionamiento de los métodos de trabajo y el incremento de la producción nacional. Es decir, la primera obligación es fomentar las relaciones obrero-patronales, las buenas relaciones obrero-patronales. Pero es claro, y el legislador dice, mire, pueden haber buenas relaciones patronales siempre y cuando éstas descansen sobre la base de la justicia social, porque obviamente si no hay una justa distribución, ¿verdad?, de la riqueza producida en esa empresa, entonces los trabajadores, ¿verdad?, no tienen por qué mantener, o mejor dicho, no van a haber buenas relaciones obrero-patronales, porque allí hay una especie de desequilibrio, y es una especie de desequilibrio económico que lleva en cierta medida a confrontar, en ese caso, con el empleador, en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Así es que si se van a fomentar esas buenas relaciones obrero-patronales, el empleador también debe pagar a los trabajadores salarios decentes. De lo contrario, pues obviamente no va a llevar a ese fin. Y el otro punto que exige en ese caso la norma es colaborar en el perfeccionamiento de los métodos de trabajo. Entonces, ¿cómo un trabajador va a colaborar en el perfeccionamiento de métodos de trabajo? Entonces, quiere decir que los trabajadores en este caso pueden, no podemos nosotros decir que puede existir ese perfeccionamiento en métodos de trabajo en una relación laboral eminentemente subordinada, porque a final de cuentas, quien va a definir los criterios o los métodos de trabajo es el empleador. El trabajador solo se somete a ello. Ahora bien, si el empleador le permite este tipo de colaboración, el sindicato como tal está obligado, pues obviamente, a colaborar en el perfeccionamiento de esos métodos, siempre y cuando se lo soliciten. Hemos dicho, no siempre se le va a solicitar, porque en las relaciones de trabajo subordinadas, el empleador ya tiene definido cuáles son sus criterios de trabajo. Ahora, los trabajadores van a colaborar no solo en el perfeccionamiento de métodos, sino también incrementando la productividad nacional. Si vamos a incrementar la productividad nacional, debe haber un compromiso entre el sindicato de trabajadores y el empleador. Es decir, sobre el aumento de salarios que tiene que haber a consecuencia de eso. Porque es obvio, los trabajadores no van a dar el 100% en su trabajo
sabiendo, ¿verdad?, que la producción se incrementa, pero que no hay, pero que esa riqueza que se produce no circula también en beneficio de ellos. Entonces, en ese caso, difícilmente se puede incrementar la producción o se puede colaborar en el perfeccionamiento de métodos, sino es sobre la base de que las condiciones de trabajo en este caso sean justas y al mismo tiempo remuneradoras. En el literal F, el artículo 228 del Código de Trabajo dice, bueno, que también los sindicatos tienen como atribución todas aquellas actividades tendientes a la defensa de los intereses económicos, sociales, culturales de sus afiliados. Lo que yo aquí he dicho siempre es de que es una atribución innecesaria. Para comenzar, estos son fines de los sindicatos, ¿no? Y siendo fines de los sindicatos, pues obviamente que habrá que implementar acciones tendientes a realizar el cumplimiento de esos fines. Y esos verbos rectores, pues pueden descansar en los literales que hemos mencionado o pueden descansar en otro tipo de acciones, siempre y cuando tengan la finalidad de mejorar los intereses económicos, sociales de los afiliados del sindicato. Eso es lo que el legislador establece en función de las atribuciones. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta que quiera formular sobre eso. Lo que yo quiero saber es si están conectados o no están conectados. Veamos aquí, Franklin, alguna pregunta con relación a lo que hemos abordado. Buenas tardes, doctor. En relación al artículo 228 que usted estaba tocando, me surge una duda con el literal C sobre, perdón, es el 229, con limitar la libertad del trabajo de los no afiliados. O sea, ¿a qué se refiere? Entraría en la... Todavía no llegamos ahí, estamos en el artículo 228 sobre las atribuciones, así es que yo voy a ir a las prohibiciones después. Ahorita hablemos de las atribuciones, las preguntas. Sí, correcto, licenciado. Bueno, el 229 no tiene ahorita nada que ver porque no he hecho ni tan siquiera un comentario sobre eso. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una consulta con el literal C del 228. No sé si comprendí bien que cuando habla de que tiene que ser por medio de contratos individuales, usted mencionó de que tiene que ser por medio de la representación individual siempre, ¿verdad? En este caso, para que los sindicatos puedan representar al miembro. Así es. Pues, o Claro, no sé si yo acá. eso fue lo que mencioné anteriormente. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, veamos también el caso de las prohibiciones. Buenas tardes, Luis. No, las actividades propias del sindicato, ¿no? Hablamos nosotros en ese caso, el de contar con un local propio puede llevar a ellos a comprar un bien inmueble, ¿no? Una computadora para efecto de, qué sé yo, hacer las labores propias administrativas del sindicato. Un escritorio, puede ser el caso de las sillas, y por ahí, ¿verdad? Todo que tuviera que ver con la cuestión del equipamiento de una oficina, ¿no? En este caso es donde el sindicato va a funcionar como tal. Entonces, a ese tipo de compras en que se está refiriendo el legislador, ¿verdad? Adquirir bienes, muebles o inmuebles que sean para esos efectos, no para cosas totalmente distintas. Entonces, en esa línea es que va lo que establece el literal D del artículo 128. Bueno. Bueno,
Continuemos entonces con las prohibiciones. Logramos ver las prohibiciones. Logramos ver la presentación donde dice prohibiciones del sindicato. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces tenemos ahí que dentro de las prohibiciones del sindicato vamos a encontrar nosotros lo siguiente, ¿no? Ya había dicho yo que las atribuciones eran obligaciones de hacer del sindicato. Las prohibiciones son las obligaciones de no hacer que tiene un sindicato. Claramente estamos hablando nosotros de un sindicato ya con personería jurídica. Entonces, dentro de estas prohibiciones de no hacer, o dentro de estas obligaciones de no hacer que tiene el sindicato, si el sindicato las realiza, entonces implica un incumplimiento de las prohibiciones. Y el incumplimiento de esas prohibiciones va a llevar a que al sindicato se le puedan aplicar las sanciones siguientes. Se le puede aplicar una multa, se le puede aplicar una suspensión, se le puede aplicar una disolución. Eso puede ocurrir con relación al caso del sindicato. Y cuando hablamos nosotros de la multa, de la suspensión, perdón, estamos diciendo que el sindicato dentro de un cierto tiempo va a dejar de producir, va a dejar de surtir efectos como tal, como sindicato. Es decir, no puede celebrar contratos colectivos de trabajo, no puede está representando a los trabajadores en conflicto, porque al final de cuentas está suspendido el sindicato como tal. Entonces, esa suspensión se registra en el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para efecto de que quede constancia allí que mientras dure esa suspensión el sindicato no puede, sus actividades no pueden producir efecto frente a terceras personas. Entonces, ese es un punto a tomar en cuenta que lo que va a ocurrir con una sanción de suspensión verdaderamente es algo grave que le puede pasar al sindicato. Pero va a ir dependiendo de las situaciones o del tipo de gravedad que cometa para efecto de ir imponiéndole este tipo de sanciones. Así, por ejemplo, en el caso del artículo 129 del Código de Trabajo nos dice mantener su independencia con respecto a los partidos políticos. Es decir, un sindicato no debe de tener dependencia partidaria. Eso lo venimos diciendo desde el inicio, ¿no? de que venimos hablando de la crisis en la que están los sindicatos actualmente, y ha sido por esa dependencia partidaria que han tenido a lo largo de su historia. Entonces, de conformidad al código, eso es prohibido. No pueden mantener esas relaciones de dependencia, pero sí los sindicatos pueden tener relaciones de cooperación con los partidos políticos, y eso no impide. Lo que prohíbe el legislador son las relaciones de subordinación o dependencia hacia un partido político. Tampoco el sindicato puede pretender formar un partido político para tomar el poder. Recuerden que no está ese tipo de posibilidades, ni la existencia como grupo armado ni como partido político, un sindicato como tal. Entonces también tenemos como prohibición que el sindicato no puede intervenir en las luchas religiosas, o no debe, mejor dicho, intervenir en luchas religiosas. El sindicato puede participar en alguna actividad religiosa, pero dicha participación va a ser válida siempre y cuando no implique conflicto. Así como dije anteriormente, pueden haber relaciones de cooperación con una institución religiosa, pero no pueden haber luchas religiosas, ¿verdad? En el caso de los sindicatos. Ahora bien, si un miembro del sindicato en su condición individual tiene este tipo de conflicto, ese no es problema, porque el asunto es para el sindicato como ente colectivo, ¿verdad? En la dimensión de la libertad colectiva del sindicato es que no pueden hacerse eso. El que tiene una libertad individual, aunque sea miembro del sindicato, puede participar en este tipo de lucha, pero participa no en nombre del sindicato, sino que participa en nombre propio. Otra prohibición del sindicato es que no se pueden repartir dividendos o hacer distribuciones del patrimonio sindical. Ya está claro, los sindicatos no son entidades de lucro, ¿verdad? Y los fondos que en ese caso tienen no es para lucrarse, sino que sirve para el desarrollo del cumplimiento de las actividades sindicales. Entonces, por lo tanto, no existe posibilidad de estarse repartiendo dividendos. El sindicato, como dije anteriormente, o hicieron esa pregunta, que el sindicato debe limitar, no puede limitar el sindicato, o está prohibido para el sindicato limitar la libertad de los no afiliados.
Imagínense ustedes que en el caso de un conflicto colectivo de trabajo dentro de una empresa que no encontró solución en la etapa de trato directo, no la hubo tampoco solución en la etapa de conciliación y por lo tanto los trabajadores toman la decisión de ir a la huelga. Pueden haber trabajadores no afiliados al sindicato que ellos consideren que ellos no están de acuerdo con el acuerdo de huelga. Por lo tanto, el sindicato no puede prohibir la libertad de trabajo de estas personas no afiliadas, excepto cuando el acuerdo de huelga lo toma la mayoría absoluta, es decir, lo ha tomado el 30% o el 29% de los trabajadores de la empresa toman el acuerdo, ese otro, el 79% toma ese acuerdo, el resto de los trabajadores, pues obviamente que va a quedar obligado a parar con las actividades dentro de la empresa. En ese caso, sí, la libertad de trabajo no se les estaría violentando. Si no, en ese caso, se limita la libertad de trabajo, están incumpliendo lo que prescribe el artículo 229 en el literal D, ¿verdad? Que tenemos nosotros aquí, que no es el literal D, sino que sería un literal C. Eso estaría incumpliendo con eso. Por último, el sindicato no puede tampoco coaccionar a los no afiliados para que ingresen al sindicato o a los afiliados para que no se retiren del sindicato. Recordemos que esto implica violaciones a la libertad sindical, por lo tanto, no son factibles, ¿verdad? Tanto la violación a la libertad de trabajo como la violación a la libertad sindical es algo que los sindicatos no deben hacer, porque si lo realizan, incurren en las prohibiciones que señala el literal C y el literal Che del artículo 29 del Código de Trabajo. Así es que en ese sentido podemos decir que ocurre este tema de las prohibiciones a la luz del artículo 229 del Código de Trabajo. No sé si respecto a las prohibiciones alguien tenga alguna pregunta que formular. Buenas tardes, doctor. Yo tenía una pregunta. Sí, veamos. Usted dijo que si se respetaba alguna de estas obligaciones de no hacer, podría caer en 3 sanciones, ¿no? Y me llamó la atención la de la suspensión, ya que fue la que se elaboró más. Entonces, esta suspensión significa que el sindicato dentro de cierto tiempo deja de tener efecto. Mi pregunta es, ¿dejan de tener efecto también cuando se tratan de las atribuciones que tiene el sindicato, lo de celebrar contratos, velar por cumplimiento de leyes? ¿Todo ese tipo de atribuciones también dejan de tener efectos para la defensa de trabajadores? ¿O en qué aspectos dejaría de tener efectos, por completo o parcialmente? Eso sería. En todo ese tipo de actividades que mencionamos anteriormente, que son atribuciones, el sindicato no puede. Y con un sindicato suspendido, el empleador no va a ir a negociar contratos colectivos de trabajo, ni va a ir a revisar un contrato colectivo de trabajo. Así que, por lo tanto, es para todas ese tipo de atribuciones que va a operar el caso de la suspensión. Muchas gracias. Sean jurisdiccionales o sean otro tipo de actividades como que se realicen en nombre del sindicato. O puede ser adquirir bienes, no se puede en ese título mientras el sindicato esté suspendido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entiendo que la disolución y liquidación del sindicato se está presentando en este momento. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar de la disolución del sindicato y ya hemos dicho disolución y liquidación. Y la disolución del sindicato puede ser, ahora en este caso, una sanción que impone la autoridad judicial. Ya, qué sé yo, a partir de los casos de que no se
señala el artículo 232 del Código de Trabajo, nos dice cuándo procede la disolución de un sindicato. Entonces, esa decisión puede haberlo tomado el juez de lo laboral o puede tomarlo un juez con competencia en materia de trabajo, o bien es una decisión que puede haber ratificado o revocado, en este caso, las cámaras de segunda instancia, con competencia, obviamente, en materia laboral. Ahora, a ese tipo de decisión, si la disolución del sindicato deviene de la decisión judicial, entonces a eso se le conoce como disolución forzosa. Pero nosotros habíamos visto anteriormente que en los estatutos se puede señalar un procedimiento respecto a la disolución del sindicato. A eso que ya está regulado en los estatutos como un procedimiento para disolver a los sindicatos se le conoce como la disolución voluntaria. Sin embargo, ya sea una disolución voluntaria o una disolución forzosa, los efectos jurídicos siguen siendo los mismos. Una vez tomado el acuerdo, el caso de la asamblea sindical, o una vez que queda firme o ejecutoriada la decisión que ha dado una cámara de segunda instancia o ha dado un juez en primera instancia con competencia en materia laboral, lo que procede es cancelar la inscripción del sindicato y se procede a su liquidación, conservando el sindicato personalidad jurídica única y exclusivamente para los efectos de liquidación. Ahora, aquí viene la pregunta siguiente. ¿Cuáles son las sanciones a las que se hace acreedor o de las que puede estar sujeto un sindicato durante su vida o su existencia legal? Bueno, una de ellas es la multa, la suspensión, la disolución. Sobre las multas, el artículo 230 del Código de Trabajo dice, bueno, que estas pueden variar, podemos decir nosotros, de $22.86 a $1,142.86. Pero en ningún caso dice la multa puede exceder del 25% del activo del sindicato. Entonces hay que ver cuál es el patrimonio que tiene el sindicato y la multa máxima que se le puede imponer nunca va a exceder del 25% del activo del sindicato. Ahora bien, cuando hacemos referencia a la suspensión del sindicato, de conformidad a este mismo artículo, puede variar, porque la suspensión puede ser de 1 a 6 meses, dependiendo de la gravedad de la infracción en la que haya incurrido el sindicato. Ahora bien, en el caso de la disolución, ya anteriormente habíamos dicho, es una disolución que puede ser forzosa, es una disolución que puede ser voluntaria. Pero independientemente del tipo de sanción que se le imponga al sindicato, sea una multa, sea una suspensión, sea una disolución, el procedimiento que vamos a seguir nosotros es el que señala el artículo 619 y siguientes del Código de Trabajo. En el entendido que ese procedimiento se aplica en lo que respecta a la disolución forzosa, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando es voluntaria, obviamente que ese procedimiento no vamos a seguir. Si la disolución es voluntaria, porque vamos a seguir un procedimiento tendiente a disolver a un sindicato. No podemos seguir un procedimiento jurisdiccional, porque allí hubo un procedimiento administrativo y es el que se llevó a cabo en sede de la misma organización sindical. Por lo tanto, una vez que el sindicato se disuelve de modo voluntario, lo que tiene que hacer la asamblea de ese sindicato es comunicar al director general de trabajo la disolución del sindicato para que proceda a cancelar la inscripción del sindicato en el registro respectivo, ordene la inmovilización de fondos y la publicación de los avisos y en el diario oficial o en cualquier otro periódico de circulación nacional, así como también ese aviso se va a publicar por 3 veces en el periódico, dando a conocer a terceros la disolución del sindicato. Entonces, lo que va a ocurrir, pero cuando la disolución es forzosa, hemos dicho, es un procedimiento que se sigue para que el juez, pues obviamente sea quien decida la disolución del sindicato. Y cuando el juez decide la disolución del sindicato, el mismo juez se encarga de ordenar la cancelación de la inscripción del sindicato, se encarga también de ordenar la inmovilización de los fondos del sindicato, ¿verdad? Y por ende las publicaciones que hay que dar para conocimiento de terceros de que ese sindicato esté en un proceso de suspensión o de que el sindicato estaría en ese proceso de disolución. Entonces, para tales efectos, veamos qué es lo que ocurre de conformidad al artículo 619 del Código de Trabajo. Entonces, nosotros vamos a tener aquí una especie de proceso muy sencillo,
Y el artículo 619 dice, para imponer, ¿verdad?, los sindicatos penas señaladas en este código, la autoridad que tuviera conocimiento de la infracción o los particulares afectados podrán dirigirse ante el juez competente en materia laboral, exponiendo los hechos, acompañando las justificaciones correspondientes si las tuvieran y solicitando que se aplique la sanción respectiva. Bueno, en esta medida de conformidad al artículo 619 del Código de Trabajo, lo que nosotros tenemos es quienes están legitimados para poder intervenir en un proceso de imposición de una multa, de una disolución o de una suspensión al sindicato. Pues obviamente aquí dice que puede ser particulares afectados. No sé qué particulares están afectados en algún momento determinado con el mismo sindicato y que por lo tanto exijan este tipo de sanciones para el sindicato. Puede ser obviamente un interesado también el mismo empleador, ¿verdad? O si fuera un sindicato de empleadores, los trabajadores serían en ese caso los interesados en que se le imponga esa sanción al sindicato de empleadores. Ahora entonces ellos lo que deben de hacer es acudir ante el juez de trabajo. Y si van a acudir ante el juez de trabajo, pues deben de presentar una demanda, deben de presentar un escrito al juez de lo laboral. Y el escrito es haciendo una exposición de los hechos que ellos consideran que se adecúan a cada una de las sanciones que establece el artículo 230 y siguientes del Código de Trabajo, que ahí mencionamos que eran las multas, suspensiones, disoluciones, y ahí mismo se menciona en qué caso se puede imponer una multa. Que de hecho habría que ir a revisar el artículo 231 que dice se impondrá pena multa por la comisión de cualquiera de las infracciones del artículo 229. Ahora sí, yo estoy haciendo una exposición de hechos, lo que va a decir, mire, fíjese usted que el sindicato, en ocasión de que el sindicato de trabajadores, en ocasión de que la empresa se realizaba una huelga, por ejemplo, es decir, se realizaba una huelga a los trabajadores, un acuerdo de huelga, perdón, que fue tomado por el mayoría simple, esos trabajadores sindicalizados se dieron a la tarea de violentar la libertad de trabajo de los trabajadores no afiliados. Entonces, ¿qué significaría? Que ahí estamos en presencia de la vulneración de una de las reglas que menciona, de alguno de los motivos, perdón, que menciona el artículo 229 del Código de Trabajo, ¿verdad? Contemplado en el literal C. Entonces, eso implica la imposición de esa multa. Ya hemos dicho que puede variar de $22.86 llegar hasta 1.142.86, dependiendo de la gravedad de la infracción en que se haya incurrido. Luego, este mismo artículo, en la segunda parte, el 231, hace referencia que si se comete una segunda infracción en el mismo año, entonces ahora lo que amerita es imponer la suspensión al sindicato. A ustedes, en el caso de que el mismo curso, en caso de cometerse una segunda infracción en el curso de un año, o si el sindicato hubiera cometido una infracción muy grave, se le impondrá la suspensión. O sea, que haya reincidido en una vulneración a los motivos contemplados en el artículo 229, o puede ser que la infracción que cometan es una infracción grave que lleve específicamente a la suspensión del sindicato. Y por último, el legislador refiere que la disolución podrá ser pronunciada solo en los casos de violación extremadamente grave de la ley o la Constitución. Entonces, habría que ver cuáles son esos casos de violación extremadamente grave a la ley y a la Constitución que pudieran llevar a la disolución de un sindicato. Sería obvio pensar que en caso de desórdenes callejeros, ¿verdad?, violentando el derecho de los transeúntes, violentando el derecho a la propiedad privada, pueden considerarse en algún momento dado como grave, ¿no? O extremadamente grave, pienso yo, también si llegaran a tipo ya de atentados a la libertad, a la integridad física o al derecho a la vida de personas. En esos casos sí se procede a lo que llamamos nosotros a una disolución del sindicato, porque obviamente que la infracción, perdón, es extremadamente grave en vulneración a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Entonces, dependiendo de esos motivos, uno puede decir que lo que va solicitando es que al sindicato se le imponga una multa de tanta cantidad por haber violentado, ¿verdad?, el numeral, el literal tal del artículo 229 del Código de Trabajo. De hecho, puede ocurrir también en los otros puntos a que mencionaba yo, ¿verdad?, que puede hacerse hay una reincidencia, llegar al tema de la suspensión, o si ya existe una violación extremadamente grave, estar solicitando la disolución del sindicato. Lo que pasa es que eso va a descansar en hechos concretos, y a ese hecho concreto le vamos a dar nosotros el contenido jurídico que recoge las normas antes mencionadas. Ahora, apartamos del hecho de que ese escrito cumple con esos requisitos, ha señalado cuál es el tribunal competente, no solo señala el tribunal competente, sino que él señala quién es la persona que está actuando, ¿verdad?, en qué calidad está actuando y contra quién está dirigiendo ese escrito. Eso va a constar en la demanda, que nosotros conocemos como el elemento subjetivo de una demanda. Luego tendría que contener un elemento objetivo, la demanda, la cual implica la relación de los hechos, que nosotros consideramos que tienen un fundamento jurídico en los artículos ya sea 231 o 232 del Código de Trabajo. Entonces, con ese escrito ya previamente calificado por el juez competente, piensa que reúne los requisitos formales, cita a la parte demandada para efecto de que conteste la demanda, para que conteste la demanda, ¿no? Porque al final de cuentas es una demanda la que aparece en ese escrito. Si la contesta, vamos a ir, en ese caso, a una apertura a pruebas. En la apertura a pruebas debe de aportarse toda aquella prueba tendiente a probar de que los hechos existen, o bien la otra parte a demostrar de que esos hechos no existen, ¿verdad?, que son las posiciones antagónicas que se van a seguir en un tipo de proceso. Luego el juez, de conformidad a esas pruebas, una vez que las valora, emite una sentencia, y en la sentencia puede ser la imposición de una multa, puede declarar la suspensión del sindicato o puede declarar la disolución del sindicato. En ambos casos, pues procede lo que conocemos como un recurso de apelación, que es lo que aparece aquí mencionado. Pero démosle seguimiento en ese caso a lo que ya señala el artículo 619 del Código de Trabajo. Y entonces lo que yo dije anteriormente es lo que franquea el artículo 219, es decir, la persona que tiene interés va a presentar la demanda ante el juez con competencia en materia laboral, exponiendo los hechos, acompañando las justificaciones que tuviere para justificar la sanción respectiva que se le debe imponer al sindicato. En el artículo 620, pues que por el término de 3 días de recibir la solicitud, el juez deberá citar al representante del sindicato para que comparezca a contestar dentro de los 2 días siguientes la demanda. Son trámites sumarísimos. Vencido dicho término, haya contestado no el representante, el juicio se abrirá a prueba y se abre a prueba por el término de 8 días. Transcurrido el término probatorio, el juez debe sentenciar. De la sentencia que emite ese juez hay un recurso de apelación ante las cámaras competentes. Entonces, lo que regula el artículo 222, y en el caso del artículo 223 va modulando los efectos de la decisión. Si los efectos de la decisión fuera la imposición de una multa, el sindicato deberá enterar el valor dentro de los 30 días siguientes. Es decir, lo condenaron, no interpone recurso de apelación, la sentencia queda ejecutoriada. Desde el momento que quede ejecutoriada la sentencia, tiene 30 días para enterar el valor de la multa. Si no entera el valor de la multa dentro de esos 30 días, entonces pues obviamente lo que va a proceder aquí es que al sindicato se le va a ordenar la suspensión hasta límite legal. Es decir, como la suspensión va de 1 a 6 meses, por no haber pagado la multa, el sindicato estaría suspendido por 6 meses, como máximo de tiempo. Eso es verdad, si estamos haciendo referencia a que la sanción impuesta se trata de una multa. Si la sanción fuera la suspensión, en este caso lo que hace el juez de trabajo, una vez que esté declarada ejecutoria la sentencia, librar oficios a la sección correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que haga la anotación en el registro respectivo de la suspensión y su motivo.
Si la sentencia ordenara la disolución del sindicato, se mandará a cancelar la inscripción en el respectivo registro. Pero en el caso que nosotros mencionamos, lo que sucede es, en el segundo caso, verdad que así lo queremos mencionar, la decisión del juez es imponer una suspensión al sindicato. Frente a la suspensión ya está claro, verdad que eso hay que librar oficios para que en el registro correspondiente se anote esa suspensión en la que ha caído el sindicato. Y mientras el sindicato está suspendido, ya hemos dicho que no puede realizar ninguna de las actividades a que refiere o ninguna de las atribuciones que señala el artículo 228 del Código de Trabajo. Luego, si la decisión del juez fuera la de la disolución del sindicato, entonces se manda pues obviamente a cancelar la inscripción en el registro correspondiente. Es decir, el sindicato está inscrito en un registro. Y si la decisión es la disolución, el primer paso es cancelar la inscripción del sindicato en el registro correspondiente. El segundo paso, que ya refiere al artículo 225, es que va a librar oficio a los bancos o bancos donde tuviera fondo el sindicato a efecto de que estos sean inmovilizados y se procederá a publicar en el Diario Oficial y en cualquier otro periódico de circulación en el país por 3 veces consecutivas, dando a conocer la suspensión o la disolución y su causa. Es decir, terceras personas deben de tener conocimiento que el sindicato ha entrado en una suspensión o el sindicato está en la disolución. El artículo 226 refiere que todo acto efectuado en nombre del sindicato mientras dure la suspensión o después de cancelada la inscripción en el registro, según el caso, será nulo y absolutamente, y responderán por él las partes que lo hayan acordado o realizado. Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar si los actos que se acordaren o se realizaren fueran necesarios para la liquidación. Pero este es en el caso que estamos hablando nosotros, que la decisión del juez de trabajo fue la de disolver el sindicato. Pero si la disolución del juez no es la disolución del sindicato, sino la suspensión del sindicato, de conformidad a este artículo, todo acto efectuado, es decir, que no puede realizarse el acto, y los actos que se realizan mientras el sindicato está suspendido, todos esos actos son nulos, ¿verdad? Y de nulidad absoluta, porque todo acto prohibido por la ley, pues obviamente es nulo. Es de nulidad absoluta según el artículo 10 del Código Civil. Entonces, lo que va a ocurrir en este contexto pasaría, si toma la decisión específicamente de comenzar a realizar actos en nombre del sindicato. Entonces, Ariel, ese era el asunto que le hacía referencia anteriormente, ¿verdad? Que no puede realizar ningún acto, porque todo acto que realiza en nombre de ese sindicato es un acto que es nulo. No sé si hasta aquí alguien tiene una pregunta que puedan formularla. Sí. Sí, Rafael. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No sé si me escucha y que creo que sí, tengo lo escucho, problemas. Lo escucho perfectamente. Ok, muy bien. En relación a eso y en correspondencia, digamos, a la pregunta que hacía el compañero Ariel, tengo una duda en caso del contrato colectivo de trabajo. Sí. En el caso de que el sindicato sea suspendido y está el contrato colectivo vigente, sus cláusulas estarían vigentes aunque el contrato, aunque el sindicato sea suspendido. Claro que sí, no, eso y en el caso de usted dice, bueno, el empleador no está obligado o digamos no puede entrar a negociar una revisión de un contrato colectivo con un sindicato suspendido, ¿verdad? Sí, no obstante, no sé si en el caso de que ya hubiese vencido este contrato colectivo, se daría lo que dice el artículo 276 del Código de Trabajo, donde se prorroga automáticamente por periodos de un año. Sí, ahí iríamos a la prórroga automática, ¿no? Porque ya la misma ley es claro que si el contrato colectivo de trabajo no se revisa, en el penúltimo mes de su vigencia, entonces vienen ahí las prórrogas, ¿no? Automáticas, como usted está diciendo, una prórroga automática,
¿verdad? Para esperar de que el sindicato, pues en ese caso, pueda volver o se le levante la suspensión que tiene y se vuelva a marginar eso en la inscripción del sindicato en el registro correspondiente, para que él ahora pueda específicamente realizar las obligaciones ahí consignadas. Y recuerden que hay una cuestión bastante clave también, ¿no?, en materia de contratación colectiva de trabajo, donde el sindicato tiene algunas cláusulas que son obligaciones propias del sindicato con el empleador. Y esas cláusulas que son propias, de obligaciones propias del sindicato con el empleador, perdón, esas son las que van a quedar en ese momento en suspenso hasta que el sindicato adquiera nuevamente esté habilitado como tal. Pero eso no va a afectar en ningún momento en las llamadas cláusulas erga omnes o de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores, afiliados o no afiliados dentro de la empresa, estuvieran laborando durante el tiempo de la contratación o ingresen con posterioridad a la empresa misma. Así es que ahí no habría en ningún momento determinado afectación alguna en lo que respecta a derechos derivados del contrato colectivo de trabajo, entendiendo que esos derechos que tienen que ver con las condiciones de trabajo forman parte de las llamadas cláusulas erga omnes, ¿verdad? Esas no quedarían afectadas. Ya dije, si afectan las otras cláusulas que son meramente obligacionales entre el sindicato y el empleador. Entonces creo que ese punto habría que abordarlo en esa forma, ¿no? No sé si tiene alguna duda, además de eso. No, excelente, doctor, ahí estamos. Bueno, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, digámosle. Sí, la suspensión puede ser de 1 a 6 meses, dependiendo de la gravedad de la infracción que el sindicato haya cometido. Así es que, por lo tanto, si la sanción fue de suspenderlo por un mes, una vez terminado el mes, el sindicato tendrá que hacer las gestiones pertinentes para que lo rehabiliten como tal, ¿verdad? Porque recuerden que allá está marginada su inscripción perdón, eso está marginado en la inscripción del sindicato en el registro correspondiente. Así que, por lo tanto, ellos deben movilizarse para que el asunto vuelva para que ellos vuelvan, en ese caso, a estar habilitados como sujeto de derecho. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Yo espero que no me vaya, este ventilador pasó para otro lado y espero que no me vaya a estar molestando las alergias como ya hace rato. Si en dado caso me molestan las alergias y no me logro rehabilitar, entonces yo le voy a escribir ahí de que la sesión terminaría, pero la idea es por lo menos seguir en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Llegar hasta las 7 si eso fuera posible, pero si hay el problema ya les adelanto que vamos a tener que cortarnos. Si no puedo hablar ya va a estar muy difícil continuar. Bueno, solamente voy a ir al tema de la liquidación. No sé si volvemos a ver la presentación donde dice escrito del juez de lo laboral y la cita y contestación de la demanda. Hola, ¿me pueden confirmar si logran ver esto? Sí, esa es la que está en pantalla, doctor. Ajá, donde dice escrito al juez, ¿verdad? De lo laboral. Vale. Exactamente. Sí, bueno, entonces nosotros estamos haciendo referencia ya hemos agotado atribuciones, prohibiciones que tiene el sindicato. En el caso de las prohibiciones hemos dicho que lo puede hacer acreedor. Si el sindicato violenta esas prohibiciones que le señala el artículo 129, puede ser acreedor a una multa, a una suspensión, a una disolución. Entonces ya el asunto está resuelto cuando se trata de una multa, cuando se trata obviamente de una suspensión. Si se trata de una multa, es obvio de que una vez ejecutoriada la sentencia, el sindicato debe por 30 días pagar la cantidad de dinero bajo la cual fue condenado en concepto de multa, en razón de una multa. Y eso pues obviamente el sindicato tendrá 30 días para pagarlo.
Si el sindicato no lo hace, puede caer en una suspensión. ¿Qué sé yo? El legislador dice hasta límite legal. Yo no sé si el juez podrá emitir alguna decisión por ahí, ¿verdad? De que el periodo de la suspensión pueda ser menor, que no necesariamente tenga que ser hasta el límite legal. Pero eso sigue dependiendo, va a estar condicionado a una decisión judicial. Si el juez no dice nada, hay que entender lo que va a ser hasta límite legal, es decir, hasta los 6 meses o hasta que el sindicato pague, en ese caso, la cuota. Pague, perdón, la multa que se le ha sido impuesta. Si lo que sucedió fue realmente vamos a decir, una suspensión, entonces lo que procede una vez ejecutoria de la sentencia va a proceder en ese caso inmovilizarle fondos, además de que le inmovilizan los fondos, procede la anotación, ¿verdad?, en el registro correspondiente de la suspensión del sindicato. Pero si en el caso nuestro fuera la disolución del sindicato, pues aquí el asunto cambia de signo. Aquí lo que va a suceder realmente es que al sindicato, ¿creen que podemos hacer un pequeño como ejercicio antes de continuar? Yo creo que afuera hay unos dulces que sí los puedo traer, porque ahorita yo creo que ya me vuelve a estar molestando la garganta, pero si a la medida que yo tenga esos dulces, ¿verdad? Halls, ya no voy a tener el mismo problema que me está dando ahorita. Entonces, para que podamos agotar el tiempo que estamos diciendo, denme un espacio de unos 2 minutos y ya regreso.
Bueno, estoy de regreso por acá y voy a solo... Me confirman, por favor, otra vez si está aquí el escrito de juez de lo laboral. Sí, doctor. Gracias. Entonces les hacía referencia a que si la decisión era imponer al sindicato la disolución, ¿verdad? Y estoy diciendo, es una decisión, ¿verdad? Del juez. Entonces, ya sea, perdón, en este caso, quizá vamos a redondear la idea de nuevo, ya sea que el juez de trabajo haya impuesto la decisión que quede ejecutoriada, o ya sea que el sindicato, ¿verdad? En ocasión de la Asamblea General y siguiendo los procedimientos que están establecidos en los estatutos, tomaron la decisión de disolver al sindicato de modo voluntario. En ambos casos lo que procede es lo que he mencionado anteriormente, ¿verdad? La cancelación de la inscripción del sindicato. Además de que se cancela la inscripción del sindicato, en este caso se ordena la inmovilización de fondos y hemos dicho nosotros que se manda a publicar, ¿verdad? Un aviso en el diario oficial o en algún otro periódico por 3 veces, dando a conocer a terceras personas que el sindicato entró en un proceso de disolución, de liquidación, mejor dicho, porque allí el sindicato ya está disuelto. Lo que viene ahora es una etapa de liquidación, que es lo que aquí tenemos, ¿no? La etapa de liquidación es una etapa necesaria y posterior a la disolución, ya que en ella se procederá a extinguir definitivamente la personalidad jurídica del sindicato, a fin de saldar o liquidar el patrimonio del sindicato conformado por el activo y el pasivo. Entonces aquí nosotros debemos de seguir el procedimiento que señala el artículo 235 del Código de Trabajo. Y en el caso del artículo 235, que fija ese procedimiento, nos dice: cancelada la inscripción del sindicato en el registro correspondiente, el director general de trabajo va a librar oficios al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Libra oficios al Ministerio de Economía, le libra un oficio a la última junta directiva del sindicato para que dentro de los 10 días designen a la persona que va a integrar la comisión liquidadora. Refiere este artículo 235 que si alguno de ellos, ¿verdad?, no comparece, si usted recibido el director los nombres, citará las partes para designadas con señalamiento y día y hora para recibir el juramento de cumplir fielmente con su cometido y les dará posesión de su cargo. Bueno, una cuestión que debemos de tener claro aquí es que si no aparece por ejemplo, si el sindicato no nombra una persona que va a estar siguiendo este tipo de procedimiento, bueno, la comisión va a quedar integrada en ese caso por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Economía. Eso es lo que regula el artículo antes mencionado. Y como mencionamos también en el caso de procedimiento, es que se va a proceder a integrar, pues obviamente, la comisión liquidadora. Una vez que se integra, se procede a la juramentación de la misma. Al juramentar la misma, claramente el código dice quién va a tener en ese caso o quién va a asumir el cargo de presidente. Y el cargo de presidente de la comisión el cargo de presidente va a tener obviamente, que es el delegado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.